Buenos días, estimados padres. Aquí les dejo los datos de esta sesión. Buenos días, niñas y niños, ¿cómo están? Hoy es lunes 26 de octubre del 2020. Hoy vamos a desarrollar, narramos un cuento, ¿está bien? Vamos a orar para poder comenzar con este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos das. Rogamos que nos ayudes a prestar mucha atención y a respetar el tiempo de la clase. Ayúdanos a no adelantarnos, ¿sí? Y también a poder seguir las instrucciones de la clase de hoy. También ayúdanos a obedecer a nuestros padres y a respetar y a honrarlos, porque eso te agrada a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Chicos, seguimos memorizando Salmos capítulo 119, versículo 8. Dice, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Ya, sigamos guardando la palabra de Dios, sigamos guardando sus estatutos, su ley, la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Ya? Y Dios no se aparta de nosotros, Dios es fiel. Muchas veces nosotros no somos fieles delante de Dios, ¿no? A veces dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios, no somos fieles, pero Dios sigue siendo fiel. Así que guardemos su palabra, memoricémosla y obedezcamos su palabra. Y una de las cosas que como niños debemos hacer obedeciendo la palabra de Dios es nuestras responsabilidades, es amar y honrar a nuestros padres y obedecerles, ¿ya? Entonces, continuemos, chicos, les animo a eso. El propósito de la clase es que podamos narrar, ¿sí? Correctamente, no simplemente leer y ya, sino vamos a narrar correctamente un cuento, pero un cuento que tú vas a elegir. El que más te ha gustado, el que te han contado, lo vamos a ver en la clase. Pero antes, en el libro aparece una imagen, la imagen de los conejitos, ¿ya? Déjame ver, no anoté la página, un ratito. Vamos a ir a la página 10, ¿sí? Y nos vamos a quedar, mientras vas a escuchar el audio de la narración de este cuento, tú vas a mirar la imagen, a esta imagen. No te distraigas con las preguntas y todo lo que está debajo de esta imagen, no. Tú fija tu mirada en este dibujo que está aquí de los conejitos, que parece que están en un aula de clase y miren a un conejito que está ahí a lo lejos como que un poco tímido, ¿ya? Entonces vamos a escuchar atentamente, ¿ya? Contar un cuento. Raboncito, el hijo mayor de la familia Conejín, era muy tímido. A diferencia de sus hermanos que tenían el pompón rosado, él había nacido con un gracioso rabito negro. Y, aunque el suave y oscuro pompón le quedaba muy bien, Raboncito se avergonzaba de él. Una tarde, mamá Rosalinda le anunció: Raboncito, mañana comenzarás a ir a la escuela. Lo pasarás muy bien y tendrás muchos amigos. Agregó sonriente la mamá. Pero yo no quiero ir a la escuela. Todos se reirán de mi rabito. Sollozó Raboncito. A la mañana siguiente, a pesar de sus quejas, mamá Rosalinda lo despertó muy temprano. Después del baño, le puso su traje nuevo y le entregó su mochila con cuadernos, lápices y tiernas zanahorias. Raboncito partió muy afligido. De repente, apareció la escuela sobre una verde loma. Quiero volver a mi casa. Gimió con un hilo de voz. Raboncito avanzó lentamente, mientras su corazón latía con fuerza. Se quedó de pie junto a la puerta del salón de clases y asomó tímidamente la punta de la nariz por la puerta entreabierta. Y entonces, ¿saben ustedes lo que vio? Ante sus ojos apareció una multitud de alegres conejitos, muy distintos a los que él se había imaginado. ¡Ven! ¡Juega con nosotros!
Aquí todos somos amigos, exclamó uno de ellos. Había conejos negros, cafés, blancos, manchados, de orejas largas y pelo corto, y otros tan peludos como plumeros. Todos eran diferentes entre sí, y eso no importaba. Raboncito asistió a clases durante todo el año, y nunca más se preocupó por el color de su rabito. Muy bien, chicos. ¿Escucharon cómo se narra un cuento? Aquí solamente habían dos personas, el narrador, ¿no? Pero también veíamos quién hacía del conejito y quién hacía de la mamá. El que hacía del conejito y de la mamá era una sola persona, pero cambió la tonalidad de voz. Cambió un poco su chillido, ¿se dieron cuenta? La voz. Entonces, cuando tú narres el cuento que vas a narrar, que vas a elegir para narrar, porque tienes que narrar un cuento, tienes que primero estudiarlo, ver quién va a hablar, quién va a participar, ¿no? Cada vez que hable un personaje con una voz, luego cambias tu tono de voz y así. Tenemos que usar hasta gestos con nuestra cara, ¿no? Como que de amargos, si es que están amargos, tristes, si están tristes, feliz, para que a la hora que salga la voz con la que estás narrando, pueda ser lo más parecido a lo que la historia nos quiere contar. Mientras mejor interpretemos y narremos, va a ser mejor contada y entendida por aquellas personas que te escuchen. Ahora vayamos a lo que has acabado de escuchar. ¿De qué trata el cuento? ¿Cuáles son los personajes? ¿Por qué el conejo Raboncito no quería ir a la escuela? ¿Cómo lo animaba su mamá? ¿Por qué es necesario respetar a todas las personas? Primero, antes que la tarea que viene a ser narrar un cuento, quiero que en este momento le pongas pausa a la clase y que tu mamá te grabe respondiendo a estas preguntas consecutivas. Las preguntas te las hace tu mamá, tu papá, el que te grabe, y las respuestas las das tú, ¿ya? De inmediato, en este momento, porque tienes el cuento fresquito en tu mente. Ponle pausa a la clase y desarrollen, por favor. Vamos. Muy bien. Cuando narramos un cuento, debemos seguir el orden en que suceden los hechos y acompañarlos con gestos y movimientos del cuerpo. Mientras yo más me desenvuelva corporalmente con mis gestos, con mi cara, con mi mueca, como les dije, ¿no? Hasta con sus manos, ¿no? Si es posible con sus piernas, con todo su cuerpo, pues va a ser mejor narrado y mejor entendido por aquellas personas que te escuchan la narración del cuento. Ahora sí, vayamos a planificar nuestro desarrollo de hoy. ¿Recuerdas algún cuento que te hayan relatado? De los cuentos que te hayan relatado, vas a elegir uno con un compañero. En este caso, con un familiar. ¿Ya? Tu mamá, tu papá, tu hermana mayor, tu hermana, tu prima o alguien que esté ahí. Van a escoger uno de los tantos cuentos que ustedes han leído o les han leído a ustedes. ¿Sí? Y van a elegir solo uno. ¿A quiénes van a contar el cuento elegido? Pues en este caso, a sus compañeros, a sus padres y a su profesor. En este caso yo, a mí. Porque yo les voy a escuchar y los voy a proyectar en la clase o en las clases, dependiendo de cuánto nos demoremos en narrar las historias, los cuentos. Y a las personas que puntualmente me entregan sus tareas. A los que están fuera de tiempo, lamentablemente, voy a hacer todo lo posible para que en las clases posteriores se puedan proyectar, ¿ya? Presentar. Pero la idea es hacerlo a tiempo. ¿Está bien? No está difícil. Es elegir uno de los cuentos que te ha gustado, las que más te ha llamado la atención, que mientras te lo narraban tú te habías metido en la historia, que te encantó. Bueno, esa historia la vas a narrar. Ese cuento la vas a narrar. ¿Ya? ¿Para qué narrarán el cuento?
Bueno, esto está en libre para ustedes. Es un punto, una alternativa libre para entretener, para que las demás personas, el profesor, tus compañeros, los padres, puedan entretenerse mientras te escuchan, o para emocionar. De repente el cuento que tú has elegido pues emociona y quisiera, sí, yo quiero elegir este cuento para que cuando me escuchen narrarlo se emocionen. Cualquiera de las dos es una alternativa libre, márcalo por favor. Siguiente pregunta. ¿Cómo deben expresarse para que se comprenda lo que narran? Pinten. ¿Lo tienes que narrar en voz alta y con el apoyo de dibujos? ¿O lo tienes que desarrollar en voz alta y con el apoyo de gestos? ¿Cuál de ellos dos es? Píntalo. Muy bien. El de dibujos no, ¿verdad? Dijimos que tiene que ser con voz alta y con el apoyo de los gestos y con el cuerpo, si es posible. ¿Ya? Muy bien. Ahora miren, presten mucha atención y hasta aquí vamos a quedar. Tengan en cuenta lo siguiente. Cuando les toca narrar, o sea, en este momento, primero eligen pues el cuento que van a narrar, lo estudian un poquito antes que te graben para que puedas desarrollar los siguientes puntos. Cuando les toca narrar, tienes que expresar emociones, tristeza, felicidad, lo que aparezca en tu cuento, tengo que observar porque te tienen que grabar. No tiene que ser un audio, tiene que ser grabado. Empleen sus propias palabras. O sea, mientras estás leyendo, podrías emplear tus propias palabras también. Estás desarrollando, te metes en el tema y podrías de repente implementar o emplear tus propias palabras. Utilizar gestos y los movimientos de tu cuerpo. En el punto número 2, antes de que me olvide, de repente hay alguna palabra que no se entiende, que no entiendes. Búscalo en el diccionario o busca su sinónimo, que signifique lo mismo pero que se escribe con diferente palabra, y a la hora de narrarlo, no dices la palabra que está en el cuento, sino la palabra por la cual tú sí conoces y lo has cambiado. ¿Ya? Vas a emplear con tus propias palabras, para que si tú lo entiendes, pues nosotros también lo vamos a entender al escucharte. Y el tercer punto es utiliza gestos, eso para mí es muy importante. Utiliza gestos y los movimientos de tu cuerpo. ¿Ya? Si es posible, mientras lees, pones ahí un parante, algo para que no estés agarrando tu libro y tus manos estén libres y puedas hacer los gestos y los movimientos corporales necesarios. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes me entreguen sus videos, yo los voy a revisar. Los voy a colgar en una siguiente clase y ustedes que van a ver la clase van a escuchar, porque les toca escuchar la narración de sus compañeros. Ustedes no tienen por qué dejar de prestar atención. No me toca a mí, así que no le presto atención. No, al contrario. Mira lo que tienes que hacer cuando tengas que escuchar. Presta atención al narrador. Pregunta si no comprendieron algo. Si no comprendiste algo, bueno, en la próxima clase, cuando proyecte los videos, las narraciones, cuando proyecte las narraciones, si no entendieron alguna parte de algún cuento, te animo a que me envíes una pregunta con el nombre del compañero que narró y que no entendiste algo, para yo devolvérsela a ese compañero o compañera y ella te pueda responder. ¿Está bien? También lo pueden hacer a través del grupo, del WhatsApp o entre ustedes que tienen comunicación, una llamada, preguntarle. La idea es que preguntes, ¿ya? Y por último, una opinión sobre las historias. Este cuadro moradito ya es para la próxima clase, solo se los estoy mencionando. ¿Ya? La tarea de este punto, de este cuadro moradito, no lo vamos a tocar hoy. Lo que nos toca hacer ahorita en esta clase es narrar, grabarnos, ¿ya? No debe grabarse si no ha practicado antes, ¿está bien? Practique primero su narración, que su papá, su mamá le observe, le vea, y cuando ya estés listo o lista, te graba. ¿Está bien?
Eso sería todo. Gracias a todos por su esfuerzo y dedicación. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Nos vemos Dios mediante la próxima clase. Chao.